Y vamos a descubrir que este falso profeta que nos revela Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 en adelante, va a ser este personaje que va a ser el ministro de propaganda, de economía y de religión del anticristo. Y así, como hay una Trinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todos ustedes saben que también hay una falsificación de los dones espirituales, de los milagros y de todo lo que Dios haga. Hay una falsificación, porque Satanás es experto en falsificar. Entonces también hay una Trinidad diabólica, que es Satanás, el falso profeta el Satanás, el anticristo y el falso profeta. Satanás quiere imitar al Padre, el anticristo al Hijo y el falso profeta al Espíritu Santo. Y así como cuando el Espíritu Santo vino al mundo para levantar a Jesucristo, el Hijo de Dios, el falso profeta jugará el papel del Espíritu Santo diabólico, o un espíritu que no va a ser el verdadero Espíritu Santo, para poder engañar al mundo, y él va a ser el papel de levantar la persona del anticristo. Y vamos a darnos cuenta también en este estudio, ¿cuántos creen ustedes que el anticristo va a marcar a la gente con el 666? ¿Cuántos de ustedes lo creen? ¿Nadie levanta la mano? Ya oyeron los otros estudios, ¿verdad? Los que levantaron la mano están reprobados en teología. Porque siempre hemos oído, el anticristo va a mandar a la gente a marcar con el 666, y el que va a mandar a marcar a la gente es el falso profeta. No va a ser el anticristo. Vean cuántos detalles tenemos nosotros que escudriñar las escrituras para poder entenderlo. Esta conferencia se llama El falso profeta y el Papa. El falso profeta y el Papa. Muy bien, una enseñanza popular también que ha cobrado bastante, que se ha propagado y ha cobrado mucha popularidad, es que tal vez el Papa es el falso profeta del cual menciona Apocalipsis capítulo 13 del 11 en adelante. Y esta enseñanza popular de algunos maestros, ¿verdad?, es que el falso profeta será el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, que es el actual que está funcionando y ejerciendo el papel del Papa o el jefe de la Iglesia Católica. El Papa Francisco, vamos a aclarar todo esto con muchos detalles. El Papa Francisco actual escogió su nombre del famoso San Francisco de Asís. Sin embargo, Francisco de Asís vivió en el año 1181 a 1226. Casi en el siglo X, siglo XI más o menos de la era antes de Cristo. Sin embargo, actualmente el Papa Francisco tiene 85 años de edad, va a cumplir ya 86 años, por lo que no sabemos cuántos años tiene por delante, porque además de esto, él mismo lo ha dicho que su vida va a ser muy corta y tiene un problema que no tiene un pulmón. Así que es una persona sumamente hipersensible, ¿verdad?, a las enfermedades. Aun cuando ahorita anda por Irak, tratando, ¿verdad?, de traer la unificación de las religiones con todas las religiones que hay por allá. Increíble que en todas las reuniones donde él se ha visto, nunca usa cubrebocas. Veo ahorita todas las fotos de él, ¿verdad?, y toda la gente a su alrededor, y él nunca usa cubrebocas. Bueno, no sabemos por qué, pero por causa de la edad que tiene de 85 años, es poco probable que ni siquiera viva cuando suba al escenario el falso profeta de Apocalipsis capítulo 13. Es muy poco probable. ¿Por qué? Vamos a suponer que la tribulación, suponiendo que comenzara en el año 2022 al 2028. El Papa Francisco tendría entonces cerca de 93, 94 años de edad, y él no podría de ninguna manera fungir
con la actividad y el papel y todas las cosas que el falso profeta va a desarrollar durante el tiempo que el anticristo surja. El falso profeta surgirá al escenario mundial, apúntalo, a la mitad de la tribulación. A la mitad de la tribulación estamos hablando a los 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio de la tribulación, Apocalipsis 17, es la ramera o el sistema religioso de la ramera, que durante los primeros 3 años y medio va a gobernar y a controlar el mundo. La religión va a volver a tomar otro papel, ahora sí que mayoritario, para poder estar sobre los gobernantes, lo mismo que pasó durante los últimos 18 siglos. En 18 siglos hasta el siglo XX, el Vaticano controló, dirigió, influenció a todos los reyes y a todos los gobernantes de Europa. No podía nadie casarse sin la autoridad del Papa. No podía nadie hacer negocios, no podía. Era un control total del Vaticano durante casi 18 siglos de la religión. Hasta que en Inglaterra vino la primera rebelión en contra del papado y el papado ordenó comenzar a perseguir a los que les llamaran protestantes, porque comenzaron a protestar contra el Vaticano, que no era realmente la iglesia cristiana, y los ingleses que se convirtieron a Cristo bajo la predicación sobre todo de Juan Hus, H-U-S-S, busca su vida, es impresionante. ¿Qué hicieron? Se escaparon de Inglaterra y llegaron en el año 1625 a Estados Unidos, que era América del Norte, Estados Unidos, que no estaba todavía ni siquiera colonizado. Y estos peregrinos que llegaron a Estados Unidos, a Rhode Island, 1625, comenzaron a llegar con la Biblia en la mano. Entonces fundaron la nación de Estados Unidos, o el fundamento fue con este libro, la Constitución americana, las leyes americanas. En los juzgados, en los tribunales americanos siempre usan la Biblia. El presidente, cuando toma posesión, inclusive el presidente Joe Biden, que no es cristiano, puso la mano sobre la Biblia. Entonces esta nación de Estados Unidos fueron fundada por los peregrinos que huían de la persecución de Europa. Y ya después vino la época de las misiones. El cristianismo se comenzó a extender. En los años 1700, 1800, los Estados Unidos comenzaron a fundar las 3 universidades más famosas que existen, que son la Universidad de Harvard, Yale y Princeton. Y estas 3 universidades fueron fundadas para preparar cristianos y líderes. Fueron fundadas por pastores. Y son las 3 instituciones ahorita, los 3 bastiones más grandes del comunismo, del socialismo, del ateísmo, del materialismo y del darwinianismo. O sea, se rompió completamente todo aquello que tenía el propósito de poder convertirse en una fuente de propagación del evangelio de la gracia de Dios. Entonces vemos nosotros que en la Biblia siempre se menciona al anticristo, lo vamos a ver, con 3 años y medio de gobierno. Siempre se menciona al falso profeta con 3 años y medio de gobierno. Y cuando Cristo venga al final de la tribulación, Él va junto con el anticristo, al falso profeta, a ser echados en el lago de fuego. Por lo que en los últimos 3 años de la tribulación, que se llama la gran tribulación, el anticristo y el falso profeta trabajarán con un compadrazgo, unidos continuamente, como lo vamos a ver, por lo cual no puede ser el falso profeta el Papa, porque el Papa va a encabezar los primeros 3 años y medio que se conoce en Apocalipsis 17 como la gran ramera, y este sistema religioso sí va a ser el líder un Papa.
Pero no sabemos ni creemos que sea Francisco por su calidad física tan débil, ¿verdad? Y que está menguando cada vez más su vida física y sobre todo su problema pulmonar que él tiene. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Francisco ahorita? Antes de que venga tal vez el próximo Papa, que puede ser realmente, yo casi estoy seguro, ¿verdad? Es mi opinión personal, que el próximo Papa puede ser el falso profeta. Si nos encontramos tan cerca como la Biblia lo dice, era importante que el nuevo Papa o el que siga después de Francisco, si se va a convertir la gran ramera, vamos a leerlo en el capítulo 17 de Apocalipsis. Vi entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, Apocalipsis 17, y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia, o sea, el juicio contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Brínquense al versículo 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Quién es la gran ramera? Una ciudad. ¿Ven cómo se puede estudiar la Biblia tan claramente? No es de interpretación privada la Biblia. Entonces, hay una ciudad que ya en tiempos de Juan se había prostituido o estaba comenzando a prostituirse con las demás naciones. ¿Qué es lo que ha pasado durante los últimos 20 siglos o 2000 años? Y dice el versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Vean ustedes la palabra ramera y fornicar. Son dos términos que se usan dentro de todo lo que sea el área sexual, ¿verdad? Una ramera es una mujer que vende su cuerpo por dinero o por interés. O hay muchas mujeres que ni siquiera por eso, por conveniencia de quedar bien con el jefe, para que me den un papel en esa película, ¿verdad? Tienen que pasar, les dicen pasar por las armas, pasan por el coproductor, por el productor, por el director, con tal de llegar a ser estrellas de cine o grandes deportistas o tener algunos otros beneficios. Eso es lo que se llama la prostitución, que tú entregues tu cuerpo a cambio de algo. Es vender el sexo. Y la palabra fornicar es la palabra porneia, con P de papá, que en la Biblia se usa para cualquier relación sexual ilícita. O sea, fornicar se usa para las personas que usan el sexo para sí mismos. La famosa masturbación, te estás fornicando tu propio cuerpo. Dios te prohíbe que uses el sexo para tu propio deseo. 1 Corintios capítulo 7 lo explica muy bien. Número 2, con bestias, se llama bestialismo. Usar el sexo con animales. Número 3, hombre con hombre, se llama homosexualismo. Mujer con mujer, ¿verdad? Todos estos homosexualismos o lesbianismo son fornicación. Usar el sexo antes de casarte con tu novia es fornicar. 1 Corintios 6, huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica está destruyendo, corrompiendo su propio cuerpo, su mente. Todo afecta el pecado sexual. Entonces, cuando la Biblia usa los términos ramera, fornicar, políticamente ya sabemos cómo aplicarlo. ¿Por qué se le llama a esta gran ciudad ramera? Porque por interés comercial y monetario se vendió durante 18 siglos a los reyes de la tierra. Y para poder tener más intereses, el Vaticano se convierte en el centro, escúchenme muy bien, el centro de la acumulación de las riquezas más grandes del mundo entero. Las joyas, los diamantes, las esmeraldas, las obras de arte, Michelangelo, Leonardo da Vinci, los cuadros, los Van Goghs, todo lo que tú me quieras mencionar de arte son billones de billones. Cuando vayas a Roma, visita el Vaticano
Y no puedes dar crédito a las riquezas que se encuentran dentro de esa ciudad política, porque el Vaticano es independiente del gobierno de Italia, es otro estado con su propio banco, con su propia policía, con sus propias leyes, sus propias disposiciones, y el jefe es el Papa. Y es la única religión, escucha, es la única religión de todas las que existen que tiene un lugar en las Naciones Unidas, porque se considera un estado. Ni el hinduismo, ni el islam, ni el sintoísmo, ninguna religión se considera política, ni tampoco tiene su propia ciudad ni su propio estado. Es la única que existe desde hace 2000 años. Entonces, ¿por qué se le llama ramera? Porque con los reyes se ha vendido. ¿Qué es lo que ha vendido? Los intereses políticos. Yo recuerdo hace mucho tiempo cuando nosotros fuimos, mi hermano y yo, Alejandro, fuimos educados en colegios lasallistas, muy buena educación académica, muy buena. Primaria, secundaria y preparatoria la hicimos en colegios de La Salle. Y recuerdo cuando estaba yo en primaria, vivíamos en Acapulco, en el puerto de Acapulco, que me entró el sentimiento desde niño. Yo tuve algo de misticismo y pensaba en los santos. Tenía una tía que me regalaba revistas de los santos: San Felipe de Jesús, que lo mataron en el Japón como mártir, Santa Teresita de Jesús, San Francisco de Asís, etcétera, etcétera. Y le dije a mi papá: quiero ser padre. ¿Qué? Me dijo mi papá: ¿cómo que sí? Quiero ser cura. Le dije. Pues me llevó al seminario. Estaba en Acapulco, en la colonia Costa Azul en aquel tiempo. Pero cuando una noche nos dice uno de los directores que teníamos que hacer y pensarlo, el voto del celibato sacerdotal. ¿Celibato sacerdotal qué es eso? Le pregunté al maestro y me dice: si ustedes van a aceptarse y van a ser establecidos como curas o como padres o como le quieras llamar, que ninguno es apropiado, porque no son padres ni curas tampoco, ni curan nada, no te puedes casar. ¿Cómo que no me puedo casar? No, no se pueden casar. ¿Y por qué no se pueden casar? Y nos dijo la verdad: porque si te casas formas una familia, y si tienes una familia tienes que sostener a tu familia, y entonces ¿cuánto vas a mandar al Vaticano de dinero? Entonces la cosa es que los que sirven al Vaticano no se casen, para que no tengan lealtad a nadie más que al Vaticano, y lo que ganen y lo que entra de limosnas en la iglesia se tenga que mandar al Vaticano. Y así fue durante casi 2000 años. Por eso se convirtió en el estado más rico del mundo entero. Y vamos a ver que el anticristo, en los últimos 3 años de la tribulación, cuando el falso profeta se levante, los 10 gobernantes del anticristo van a quemar Roma y van a quemar el Vaticano. Y el anticristo se va a apoderar de todas las riquezas, Daniel 8, 23 al 25, que existen para poder aumentar su poder en el Medio Oriente. Así que ahorita hay una gran relación entre Irak, Siria, el Medio Oriente y el Vaticano. ¿Cuál es esa relación? Qué interesante que ahorita Francisco se encuentre en Irak, que para ir a confortar a los cristianos que el grupo terrorista de ISIS asesinó y mató. Hay algo más de trasfondo, no fue nada más eso. Él no va a ir a arriesgar su vida porque fue un riesgo tremendo que él fuera a un lugar donde hay tanta conmoción, ¿verdad? Política y económica y religiosa sobre todo, porque el Medio Oriente es un polvorín religioso, es una olla express. Entonces nos damos cuenta que si realmente la Biblia tiene razón, estamos verdaderamente en el umbral de la venida de Jesucristo. Muy bien. Veamos entonces que el periodo de la tribulación va a durar 3 años y medio para el anticristo y para el falso profeta. Los primeros 3 años de la tribulación va a ser el sistema religioso, no el anticristo, el que va a tener el control religioso hasta de la economía. ¿Cómo lo podemos saber? Apocalipsis 17 nos encontramos ahí, versículo 3 en adelante. Y dice: Juan me llevó en el espíritu al desierto. Vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos,
Y la mujer, acordémonos que es una ciudad, y la mujer estaba vestida ¿de qué color? Púrpura y escarlata, que son los colores del Vaticano. Son oficiales y obligatorios. Adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano ¿qué cosa? Cuando yo comencé a ser acólito, porque antes de que decidiera que yo quería ser cura o padre, tenía como 13, 14 años de edad, teníamos primero que hacer monaguillos o acólitos, como le llamaban en aquel tiempo. No sé, ahorita ya no se usa. Estoy hablando de mi época, antes de Cristo, no tanto, ¿verdad? Pero nos entrenaron en el colegio de La Salle, ahí nos entrenaron a aprender latín, o por lo menos las respuestas que el acólito tenía que darle al padre. Entonces, pues yo me ponía de un lado, ¿verdad? Teníamos que ir a la catedral que estaba ahí en la plaza principal de Acapulco, en el mero Zócalo. Está la catedral inmensa que ya tiene más de, creo que 100 años. Y entonces llegaba el padre o el obispo, yo me hincaba de un lado y el acólito del otro lado. Y entonces llega un momento en que el sacerdote, el cura o el padre agarraba el cáliz y lo levantaba, y entonces decía en latín: Adeum quae juventute meam. Todavía me acuerdo de algunas cosas. Y yo le contestaba: Quia tuis Deus fortitudo deas curtitud pulistis. ¿Qué significa esto? Que cuando el cura entraba al altar decía: entro a ofrecer al altar de Dios el sacrificio por los vivos y los muertos. Tú le preguntas, vean cuánta ignorancia hay en el mundo entero. Pregúntale a cualquier amigo, ¿verdad? Pero con todo el amor y con toda la misericordia que podamos tener, porque es pura ignorancia nada más. Y toda la mayor parte de nosotros pertenecíamos a ese mundo de tinieblas, donde no sabíamos ni siquiera en qué creíamos. Pregúntale a cualquier amigo católico, a tu abuelito, lo que sea: abuelita, ¿qué es la misa? Oye, primo, ¿qué es la misa? Oye, tío, ¿qué es la misa? El 95% de la gente no te va a dar respuesta. Te va a decir, pues es el cáliz, es etcétera, etcétera. Y mira, apúntalo, abuelita, apúntalo, tío. De acuerdo al Concilio de Trento, se dictaminó y se institucionalizó que la misa es un sacrificio por los vivos y por los muertos. En otras palabras, si algún personaje de tu familia se muere y tienes algún difunto, una misa gregoriana lo saca del purgatorio. 1000 años, 1500 años, porque Roma estableció que cuando se morían nadie se iba directo al cielo. Pasabas por un lugar que se llama el purgatorio, que no está en la Biblia. Y ahí en el purgatorio tenías que pagar o penar, y las misas gregorianas, apúntalo, gregorianas, después de que se muere tu abuelita, tu tío: oiga, padrecito, ¿verdad? Pues quiero ¿cómo le hacemos para que ya no sufra tanto mi abuelito en el purgatorio? Una mesa gregoriana, de a cómo no. Y entonces ya se ofrece la misa, porque es por los muertos también, y le ayuda a la persona que está en el purgatorio a tener menos tiempo y salir rápido para el cielo. Y los niños que se mueren sin bautizarse se iban al limbo. ¿De dónde sacaron eso? No sé, ni en la Biblia del Mormón se encuentra esto. Entonces, todas estas cosas que practicábamos muchos de nosotros, ¿por qué lo hacíamos? Porque no conocíamos la verdad de la palabra de Dios. El día que tú conozcas la verdad, Jesús dijo, la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? De tradiciones, de religiones, de tantas mentiras, de ateísmo, materialismo, sistemas políticos, ideologías. Cualquier cosa y cualquier persona que no se conforme con las sanas palabras de Jesucristo está completamente del otro lado, pertenece al mundo de las tinieblas. Tiene insanidad mental, las tinieblas han cegado su corazón, y como guías de ciegos nos dejamos guiar por esos guías que no tenían la Biblia como la guía más segura y protectora de nuestra alma. Entonces, si los primeros 3 años y medio, para que lo vayas ya entendiendo esa cronología, le pertenecen al tema religioso, ¿dónde están? Seguimos leyendo versículo 4, la mujer,
17:4, Apocalipsis, estaba vestida de púrpura, escarlata, adornada de oro, piedras, en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones. Cuando el cura levanta el cáliz y dice que ese sacrificio es por los vivos y por los muertos, vean lo que está diciendo. Aquí está la cruz. En el Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios de animales como un símbolo o una sombra de la sangre que Cristo en la cruz iba a derramar por nosotros. En el momento que Cristo está en la cruz del Calvario, sus últimas palabras fueron las siguientes: Tetelestai, en arameo, que significa consumado es. Desde ese momento en adelante que Jesús dice consumado es, o sea, ya no hay nada que se pueda ofrecer para que una persona entre al cielo. Yo he venido a ofrecerme a todo el mundo porque mi Padre los amó de tal manera que lo que yo he hecho en esta cruz y lo que hice durante mis 3 años y medio de vida es suficiente. No se le puede agregar nada ni se le puede quitar nada. Consumado es. Y de ahí en adelante el sacerdocio levítico, que de la familia de Aarón, que Dios estableció, quedó completamente obsoleto y desechado. Y cuando Jesús dijo consumado es, el velo del templo, del tabernáculo, que dividía el lugar santo del lugar santísimo, se rasgó de arriba hacia abajo, dando a entender que era el Espíritu Santo. Hebreos capítulo 8 era el que rompía el velo. Y en ese momento, al romperse el velo, ¿qué indicaba el Espíritu Santo? Dice en Hebreos capítulo 8, indicaba que ahora el camino para entrar a la presencia de Dios, que era el lugar santísimo, no se necesitaba de intercesores. Ya no necesitábamos a ningún santo, ni a San Martín de Porres, ni a San Tadeo, ni a San Francisco de Asís, ni a ninguna virgen, a nadie más que, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos que en Jesucristo hombre. Hechos 4:12. 1 Timoteo capítulo 1, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, uno solo, Jesucristo hombre. Lo más irónico es que estos versículos se encuentran en la Biblia católica, aún en la Torre Samá de la Nácar con Lunga y al Universal, que son las 3 versiones que produjo las sociedades bíblicas en Inglaterra. Se encuentran estos versículos ahí, pero no los ven o no los entienden y ven lo que les conviene, ¿verdad? Es que Jesucristo le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Espérame tantito, si tú ves en el original, le está diciendo sobre esta roca, y esta roca, dice 1 Pedro capítulo 2, el mismo Pedro que es Jesús. Sobre esta roca, o sea, Jesús estaba diciendo, sobre esta roca soy yo, edificaré mi iglesia. Y la historia nos lo corrobora, porque los primeros 300 años después que se muere Cristo, los primeros 300 años del cristianismo, ¿quién fue el primer papa? Por el amor de Dios, ya no quiero decir Virgen de los Remedios, ya me criticaron. ¿Quién fue el primer papa? No hubo papas en 350 años. Constantino fue el último emperador romano que nombró al primer pontífice, que significa el constructor o el puente entre el cielo y la tierra. Entonces el Imperio Romano duró la cantidad más 200, 300, 400 años políticamente, y el Imperio Romano llega un momento en que Constantino muere, absorbe el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Pasaron 350 años y un emperador romano es el primero que nombra a alguien para que el imperio político se dé la voltereta y el Imperio Romano continúe como la Biblia lo profetizó, ya no políticamente, sino religiosamente, gobernando a los hombres.
Si realmente Pedro fue el primer papa, ¿quién fue el segundo? Por el amor de Dios, en 350 años no hubo papado. Y esto te lo dice la historia, ni siquiera tienes que venir a la Biblia. Entonces, dice la Biblia, y en su frente, versículo 5, un nombre escrito. Un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y di a la mujer, o sea, a esta ciudad, ebria de sangre de los santos. ¿Quién es la única ciudad religiosa y política que ha matado a más cristianos y a más judíos en la historia de hace 2000 años? Roma. Nada más en la Inquisición murieron más de 200 millones de judíos y cristianos porque no aceptaron el decreto Roma es la única que salva. Cuando un papa manda a los famosos cruzados en contra de Jerusalén para sacar a todos los musulmanes, el genocidio que se hizo en el nombre de Dios. Esto es lo más terrible, cuando alguien dice que es en el nombre de Dios puedes matar y etcétera, etcétera. Mataron a millones de judíos y de musulmanes, y por eso cuando tú le hablas a un judío ahorita, todo tiene una razón. Nos ven a nosotros y dicen es cristiano. Un judío no sabe que es un católico y un cristiano, creen que somos iguales. Y entonces sospechan y no quieren saber nada de nosotros porque creen que nosotros somos católicos y no entienden que el catolicismo es la corrupción del cristianismo y que el cristianismo no es una religión, el cristianismo es una relación personal, viva, dinámica, orgánica con un hombre que se llama Jesús. Tú puedes tener una religión y te puedes ir al infierno. Te puedes haber tomado miércoles de ceniza, puedes ayunar, puedes no comer carne en la cuaresma, te pueden haber bautizado y tú perteneces a una religión, pero Jesús no está dentro de ti. El que tiene al Hijo, 1 Juan 5 al 10, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, aunque tengas una religión, no eres cristiano, eres religioso. Que fue lo que pasó a Cristo con los fariseos. Los fariseos en el tiempo de Cristo eran los representantes de la religión y los que eran intocables, etcétera, etcétera. Esta mujer fue cautiva en adulterio. ¿Qué dice la ley, Jesús? A ver, contesta Jesús. La ley dice que la mates a pedradas. Esos eran los fariseos. Eran hombres que muy religiosos, pero por dentro Jesús les llamó sepulcros blanqueados. Con la apariencia de piedad encontramos a millones de personas, pero el corazón de esas personas está podrido. No aman ni a su esposa, ni a sus hijos, no tienen compasión por la gente, no dan a la obra de Dios, no tienen una comunicación con Dios, son religiosos. Y Cristo le dijo: el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y de ahí en adelante la enseñanza es la siguiente: nunca le pongas el dedo a nadie. Nunca le pongas el dedo a nadie, porque acuérdate que tú apuntas con un dedo y 3 te apuntan a ti. Al decir esto, tú eres un borracho, o tú eres esto, 3 te apuntan a ti. Una cosa es exhortar y otra cosa es condenar. Entonces tú conoces una prostituta, conoces un drogadicto, conoces un borracho, un homosexual. Nosotros no podemos, el único que condena es Dios. Es la palabra crisis con K en el griego, que se usa para condenación. Pero dice 1 Corintios 2, el espiritual juzga, o sea, discierne todas las cosas. Y venimos a ayudar que esa gente que está lastimada y que está herida salga de las tinieblas para que pueda ser sanada. Y ahorita en Estados Unidos prohíben que se les pueda ayudar. La ley de igualdad. Y si un niño a los 6 años la maestra le dice: ¿verdad que tú no eres niña? No, soy niño. Muy bien, por favor, desde mañana usas el baño de las niñas. ¿Cómo puede un niño menor de 7, 8 años de edad tener conciencia de su genética y de su biología? Por el amor de Dios, ¿a dónde va a llegar el mundo?
No, pues ahora el que hable contra, no es en contra, estamos tratando de rescatarlos y traerlos y mostrarles que están enfermos en sus mentes y que Dios los quiere sanar, y que mientras tú no aceptes tu genética, que eres macho porque tienes el cromosoma Y y tú te sientes otra cosa, tu problema no es físico, es mental. Necesitas ayuda. Y Jesús vino por ustedes a morir, por los pecadores, por los homosexuales, por los transgéneros, por las lesbianas. Dios te ama como estás. Y ahora el gobierno quiere protegerte, que no te curen, que no te sanen, que sigas igual, porque ya no les conviene que las familias crezcan, porque quieren reducir la población. Le estoy hablando así. No se imaginan cuántos de las conferencias me han ya censurado. No sé ni por qué sigo ahí. Pero hasta que nos muramos tenemos que levantar la luz y la verdad. Hasta que el Señor venga por nosotros, no podemos callar. La clave está en el versículo 3 de Apocalipsis 17. Me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada, o sea, la ciudad religiosa, sentada sobre una bestia escarlata. ¿Quién es la mujer? La ramera, el sistema religioso. ¿Y quién es la bestia escarlata? El anticristo. ¿Cómo se representa entonces esta imagen? Vean ustedes, el anticristo es como una bestia, vamos a poner en este caso un caballo, y el jinete es la mujer, representando que es el sistema religioso el que está controlando el sistema político. Lo que pasó por 18, o sea, la historia nos enseña que el hombre no aprende de la historia. Esto ya lo vimos por 18 siglos, se va a volver a repetir, pero ahora con un dictador mundial. Entonces, si es el sistema religioso el que se describe en el capítulo 17, montado sobre el anticristo, que representa el poder político, el poder religioso va en los próximos meses o años a ejercer la más grande influencia sobre la misma política. Y cuando después de los 3 años y medio se le haya dado oportunidad al sistema religioso con el papado de influenciar la humanidad, entonces a los 3 años y medio los 10 gobernantes, que es la confederación política que el anticristo va a formar, van a ir a quemar la ciudad, porque cuando el anticristo entre a gobernar, él no va a permitir ningún sistema religioso más que el suyo. Entonces nos damos cuenta de lo siguiente, que esto es muy importante, si lo quieren apuntar. En la Biblia, en el Apocalipsis, los versículos no están, o los capítulos, en orden cronológico. Por favor, esto es bien importante, apúntalo. En primer lugar está el capítulo 17, que es la Babilonia eclesiástica. El capítulo 17 de Apocalipsis nos narra el surgimiento y la caída del sistema religioso más terrible que ha sucedido en los últimos 2000 años. Después del capítulo 17 viene el capítulo 11, porque en el capítulo 17 es destruido el sistema religioso. En el capítulo 11 se nos muestra el surgimiento o la posesión demoníaca del anticristo. Y el anticristo entra a establecer su gobierno a los 3 años y medio. Y dice Apocalipsis 11, y vi surgir del abismo a la bestia que mató a los 2 profetas. O sea, el anticristo es una persona, escuchen con cuidado, la bestia es otra persona. El anticristo es un ser humano, la bestia es el espíritu demoníaco o el principado demoníaco que va a entrar a poseer al anticristo. Porque en Apocalipsis 16, en la 5ª copa, dice la Biblia, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus de demonios. Del dragón de Satanás salió un demonio.
Del anticristo salió otro. No se metieron. Cuidado, estaban saliendo de ellos. Y del falso profeta salió otro. O sea que esta trinidad diabólica está completamente poseída y ellos pueden sacar y pueden entrar demonios a ellos. Y estos 3 demonios que salen, Apocalipsis 16:12, van a los reyes de la tierra. Estos 3 demonios van a ir y van a influenciar a los gobernantes para traerlos, para reunirlos al valle de Josafat, Joel capítulo 3, para la guerra del Armagedón, que es la tercera guerra mundial. Esto es impresionante. Cuando yo estuve leyendo esto hace como 1, 2, 3 semanas, me cautivó eso. Y de la boca habla el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. De tu boca puede salir maldición y de tu boca puede salir bendición. Ten cuidado cuando maldigas a tus hijos. Eres un bueno para nada, no sirves para nada, Pepito. Tienes patas de rana. O que tú insultes a tu esposo, o que tú insultes a tu esposo. Eso que sale de nuestra boca lleva poder, lleva poder. La palabra de Dios. Cuando hablamos la palabra de Dios, mis palabras, Jesús dijo, Juan 6, son espíritu. Sale algo que va más allá de la capacidad de poder comprender lo que es espíritu. Son espíritu y son vida. Cuando hablamos vida, bendición a nuestros hijos, los estamos edificando, construyendo. Cuando tú bendices a tus enemigos, a tu ex esposo, al que te violó, al que te robó, Padre, yo lo bendigo, ese ladrón que se acaba de ver mi televisión, lo bendigo, Padre, aunque no quiero. Señor, yo lo bendigo, ¿verdad? Y te pido por él. En ese momento, dice Romanos 12, estás acelerando que Dios lo juzgue. Fíjate nada más cómo opera el mundo de espiritual, ¿no? En lugar de digas, eres tal por cual, hijo de tal por cual, ¿cómo es posible que me haga esta cosa? Te maldigo, se te regresa. Se te regresa lo que tú hables en contra de alguien. Y cuando tú lo bendices, en ese momento le estás diciendo a Dios, Señor, te lo encargo, yo quiero tener paz, yo lo bendigo. No quiero que a nadie le vaya mal. Hayan hecho lo que han hecho, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Padre, en ese momento Dios entra en acción y ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. ¿Ves cómo opera el mundo espiritual? Tenemos que aprender a ser cristianos. Y cuando aprendes el mecanismo del mundo espiritual, te vuelves más que vencedor. Más que vencedora por aquel que nos amó. Ahora, muy bien. Vemos entonces que la Iglesia Católica Romana, como el sistema religioso mundial de la ramera, prosperará 3 años y medio. Número 2, a la mitad de la tribulación, la ramera, el anticristo, pensará que se ha sobrepasado en sus funciones y entonces se va a convertir en un problema futuro para él y él va a destruirla. ¿Dónde lo encontramos eso? Apocalipsis 17, versículo 2. Recordamos que la bestia fue representada en el versículo 3 con 7 cabezas y 10 cuernos, ¿se acuerdan, verdad? ¿Por qué al anticristo se le representa con 7 cabezas? Capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, con 7 cabezas. Porque estas 7 cabezas, lo explica ya en el versículo 10, son 7 reyes. Son 7 gobernantes, 7 imperios que el diablo ha controlado e influenciado. Y vean la claridad de la Biblia. Apocalipsis 17:10. Expliquemos esto antes de explicar los cuernos. Son 7 reyes, 5 de ellos han caído. ¿Quién escribió el Apocalipsis? ¿Qué imperio estaba en el tiempo de Juan? Roma. A ver, apunta. El primero fue Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. ¿Cuáles son los 5 que han caído? Los que acabo de mencionar. Uno es el 6, Roma. Uno es, que es Roma, el otro, o sea, el 6
aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure tiempo, que es el 7. Y este 7 son los 10 cuernos o la confederación política última que el anticristo va a formar. Y la bestia que era, o sea, nos damos cuenta que el anticristo va a ser un ser humano que va a nacer, pero la bestia, el principado demoníaco, los demonios que han entrado a muchas personas en el siglo XXI, poseyeron tal vez a Alejandro el Magno o a otros pintores o a otras gentes del pasado, y ellos no mueren. Ellos regresan a seres humanos y se vuelven a meter en esos seres humanos. Entonces la bestia que va a entrar en la persona del anticristo, dice la Biblia, era y no es, y también el octavo, y es de entre los 7 que van a la perdición. El anticristo será el octavo gobernante, y con eso se termina totalmente la historia del ser humano. Pero dice el versículo 12, y los 10 cuernos, el Espíritu Santo nos está explicando todo. ¿Quiénes son los 10 cuernos? Son 10 reyes, son 10 gobernantes que aún no han recibido el reino. En el tiempo de Juan, este gobierno no existía de los 10 cuernos, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente como la bestia o con la bestia. O sea que este grupo de 10 naciones o 10 gobernantes aún no están en el mundo ahorita, en el año 2021, el siglo XXI, en el año 2021 en que nos encontramos. Cuando oigamos, pongan atención, en la televisión, en las noticias, se acaba de formar una confederación política, un G10, entre 5 naciones de Europa y 5 del Medio Oriente. Cuando oigamos esto de entre ellos, Daniel capítulo 7, de entre de ellos sale el cuerno pequeño o la bestia. No es hasta que se forme esta confederación política que no podemos especular. El Papa no es el anticristo, ni el príncipe Felipe, ni Obama, ni nadie de los que han dicho, o que Jared Kushner, el yerno de Trump. Han sacado tantas cosas, ¿verdad? Especulaciones. No podemos especular hasta que no se forme este G10, porque de entre de ellos surge el anticristo. Y dice el versículo 13, estos, o sea, esta confederación de 10 naciones que se va a unir, tienen el mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. O sea, hasta que se conforme esta confederación política, ellos voluntariamente le van a decir al anticristo: quiero que gobiernes sobre todos estos 10 y tú seas la cabeza. Ellos le van a entregar, hasta que sea formada esta confederación, el poder al anticristo. Y dice el versículo 16, que es lo que nos atañe: y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán ¿a quién? A la ciudad religiosa, la van a aborrecer y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Es hasta después de los 3 años y medio que, cuando se forma esta confederación, que el anticristo y sus 10 gobernantes asaltan Roma, queman Roma, y el anticristo dice: yo soy el papucho de papuchos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Porque no habrá nadie que pueda decir: yo soy Dios, yo soy el único Dios. Se adjudicará la deidad que la serpiente le prometió a Eva desde el huerto del Edén. No oigas a Dios, no oigas su palabra. Tú puedes ser Dios. Hace muchos años que dediqué bastante parte de nuestro ministerio a combatir el ateísmo. Tuve cantidad de debates en la televisión, en el radio, escuelas, en universidades secundarias, preparatorias, con ateos. Y después de tener tantos debates y eso, uno va teniendo un poco más de municiones, más conocimiento acerca de estas ideologías absurdas. Y cuando pude descubrir que el ateísmo no se puede sostener
filosóficamente. Escúchame lo que estoy diciendo. El ateísmo es una ideología que no se puede sostener filosóficamente, imposible. O sea, tú no puedes ser ateo y decir que estás filosofando o demostrar que Dios no existe. ¿Por qué? Cuando una persona llegó finalmente y me dijo, yo soy ateo y no tengo a Dios, le dije, eres el más grande mentiroso que he conocido. ¿Por qué? Porque si tú dices que no hay ninguna deidad fuera de ti a la que tienes que obedecer, ¿a quién obedeces? Y me contestó, no tenía otra respuesta. Yo pongo mis 10 mandamientos, yo determino lo que es bueno y lo que es malo, yo tengo mi código de conducta, todo lo que yo puedo hacer. Le dije, entonces no eres ateo, tú eres Dios. No hay nadie que pueda decir que no es Dios. Si no aceptas el Dios que hizo los cielos y la tierra, te conviertes en Dios. Y esa fue la mentira que Satanás le lanzó a Eva. Serás como Dios, y lo han creído. Y han pasado casi ya 6,000 años y el ser humano sigue creyendo que somos dioses. ¿Y dónde nos encontramos? Al borde de la psicopatía, de la patología, de la insanidad mental. A lo que han llegado los gobiernos, a lo que estamos viendo a nuestro alrededor, porque el ser humano sigue creyendo que no necesitamos a Dios. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Gracias por abrirnos los ojos de nuestro entendimiento y hacer que resplandezca en nuestro corazón la iluminación del conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo. Porque Dios, que hizo que de las tinieblas resplandeciera la luz, ha hecho resplandecer en todos los seres humanos que le han obedecido, que lo han aceptado como Señor y Salvador, que nazca la luz. Padre, te doy las gracias porque hace 1 o 2 días vi a mi nietecita que nos has regalado. Y yo le decía a mi esposa hace 1 o 2 días, esta bebé, cuando abre los ojos, busca la luz. Queda hipnotizada con cualquier lámpara, con cualquier cosa, y ahí se queda el bebé, viendo la luz. Y entonces le dije a Dios, ¿qué puedo sacar de esta experiencia, Padre? Y fue muy fácil. Hemos nacido para buscar la luz desde que nacemos. Porque nacimos para la luz, no para las tinieblas. Y los bebés lo manifiestan desde que ni siquiera tienen la mínima información en su subconsciente. Buscan la luz. Gracias, Señor, porque llegó un tiempo en nuestra vida que supimos que al encontrar a Jesucristo era esa luz que buscábamos. En filosofías, en ideologías, en tantas tonterías que no hicieron nada en nuestra vida más que amargarnos, llenarnos de odio, de rencor contra la misma raza humana. Te pedimos, Señor, en esta mañana que nos guardes de todo virus, del lazo del cazador, de la peste destructora, de saeta que vuela de día. Caerán 1,000 a nuestro lado y 10,000 a nuestra diestra, Señor, pero a nosotros no nos llegará. Tu pueblo en Egipto tuvieron luz, tuvieron comida, tuvieron sanidad. No hubo ningún muerto, porque era tu pueblo y hacías diferencia entre el mundo y tu familia. Guárdanos, Padre. Pon nuestros pies sobre la roca, porque en ti hemos puesto nuestra confianza. Esperanza mía, roca mía, mi Dios en quien confiaré. Tú eres la única roca en la cual podamos nosotros descansar. Y si hay alguna persona de ustedes que nos ven por la televisión o presencialmente que no tienes a Cristo en tu vida, entrégale en este momento tu corazón. Dile ahí desde donde tú te encuentras, Señor, te pido perdón por mi vida, por mi terquedad, por mi soberbia intelectual. Señor Jesús, creo que en la cruz pagaste con tu sangre por mis pecados y te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Wow, yo creo que es siempre una gran bendición escuchar al doctor Armando Alducín, y quiero que me pongáis en los comentarios. Vida nueva para el mundo se sostiene y propaga el mensaje. Quiero que me pongáis en el chat y en comentarios quién creéis vosotros
que será el falso profeta. Estoy de acuerdo con el doctor Armando Ducín, que dice que no será el Papa Francisco, tampoco da detalles o da alguna especulación sobre quién podría ser, sí que da algunas pistas de cómo saldrá. Dice que hasta que no salga el grupo del G10, 10 países, 5 de Europa y 5 del resto del mundo. Quiero deciros respecto a esto que ya existe un grupo de G10, aunque este G10, quiero mostrarlo ahora, el grupo de los 10, este G10 no tiene aún, quiero que lo veáis aquí, no tiene aún muchos países fuera de Europa. Tenemos Alemania, tenemos a Bélgica, Europa, Canadá, Estados Unidos, luego Francia, Italia, Japón, fuera de Europa, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza. Hay un miembro asociado que es Luxemburgo, serían 13, pero bueno, 11, pero están ahí. Entonces hay 3 fuera. Creo que China y India son 2 países que perfectamente pueden estar ahí. Incluso Rusia. Ya sabemos que por sus, formas de gobernar, pues no están dentro de estos grupos y de otros tampoco. Sí que es cierto que a mí me sorprende porque muchas veces vemos cómo tampoco están ciertos países, como puede ser Rusia o otros como China, en este tipo de reuniones o de digamos, grupos que acceden a participar a un acuerdo general de préstamos, bueno, un montón de historias de estas, ¿no? Pero dice que saldrá de un grupo de 10 países, 5 de Europa y 5 del resto del mundo, y aún no sabemos cuándo, ni dónde, ni cómo será, pero sí que surgirá el anticristo de ahí. Quiero poneros otro vídeo que es del doctor Armando Ducín también, que habla acerca de eso también. Es un poquito más corto, evidentemente, pero quiero poneros un poquito en situación también, otra perspectiva que él da sobre esto, sobre el falso profeta. Pero quiero que me pongáis en los comentarios ¿quién pensáis que será el falso profeta? ¿Quién pensáis vosotros que será el falso profeta? Él tiene un vídeo aquí de 6 minutos que he visto que... y quiero que lo veamos un momento. Bueno, pues vamos a comenzar a tratar un tema muy interesante y además muy controversial acerca del falso profeta, que es este personaje que en el libro del Apocalipsis capítulo 13 surge paralelamente con la persona del anticristo. Esto es muy importante porque quiero tratar acerca del tiempo que cada uno tiene para poder ejercer su ministerio. Y sabemos que la semana 70 de Daniel cubre 7 años. Y de esos 7 años están divididos los primeros 3 años y medio, donde el sistema religioso conocido en Apocalipsis 17 como la gran ramera va a tener su oportunidad. Y durante estos 3 primeros años y medio, el sistema religioso de la gran ramera, Apocalipsis 17, repito, ahí él va a tener una situación de preponderancia que será el Papa, porque aquí no tenemos ninguna duda al respecto de que será la Iglesia romana. Pero en los últimos 3 años y medio, la Biblia dice en Apocalipsis 17 que los 10 gobernantes del anticristo van a destruir, van a quemar a la ramera. Y después de los últimos 3 años y medio que queden, los 10 gobernantes van a levantar al falso profeta, del cual vamos a hablar, juntamente con el anticristo. Entonces es bien importante que podamos nosotros separar y poder
tener claramente especificados los tiempos. Tal vez como a la mitad de la tribulación, el anticristo va a llegar a la ciudad de Jerusalén. Y el anticristo estará unido con lo que será su primer ministro de propaganda, de religión y de economía. Voy a repetir, el falso profeta va a ser el ministro del anticristo de propaganda, de religión y de economía, y el cual es conocido como el falso profeta. Este personaje, el falso profeta, se va a convertir en la tercera persona de la Trinidad satánica, porque el primero será Satanás imitando al Padre, el anticristo imitando a Cristo, y el falso profeta va a tratar de imitar al Espíritu Santo. Esto es importante porque así como el Espíritu Santo vino a levantar la persona de Jesucristo, Jesús dijo, cuando Él venga, Él me levantará y hablará de mí. Y el Espíritu Santo fue lo que Él hizo efectivamente. De la misma forma, el falso profeta, imitando al Espíritu Santo, va a levantar al anticristo. Veamos ahora a continuación que la primera referencia en la Biblia acerca del falso profeta la encontramos en el libro del Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Y dice así, vi otra bestia, o sea, la primera bestia en el versículo 1 era el anticristo, ahora la otra bestia subía de la tierra. Vemos que es diferente porque la primera bestia, que es el anticristo, versículo 1 del capítulo 13, sube del mar. ¿De cuál mar? Del mar Mediterráneo. ¿Cómo lo sabemos? Porque el apóstol Juan se encontraba exiliado en la isla de Patmos, que está como a 35, 40 kilómetros más o menos cerca de la península Egea y del mar Egeo también, y de Turquía. Entonces Juan se encontraba en la isla y enfrente tenía el mar Mediterráneo. Y dice Juan, vi subir del mar Mediterráneo. O sea, no nos vamos a extender en esto, pero el anticristo va a surgir de alguna área del mar Mediterráneo, que ya sabemos que será entre Siria e Irak. Entonces, esta segunda bestia, dice la Biblia, que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. En otras palabras, el falso profeta será un hombre que entrará al mundo con una apariencia de ángel de luz, que nadie no rompe ni un plato, y que realmente él viene en son de paz, de peace and love, y vengo a promulgar una paz que el mundo no ha conocido, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, el interior de este falso profeta, por eso se llama falso profeta, porque lo que él está hablando no es lo que está en su corazón. El rey Salomón escribió en Proverbios, como es el corazón, habla la boca. Lo que sale de nuestra boca es porque estaba en el corazón. Entonces el falso profeta será realmente, ¿verdad?, un diablo, un demonio que traerá dentro con la apariencia de una persona santa, buena y benigna. Y luego dice a continuación en el versículo 12 que ejerce toda la autoridad de la primera bestia, que es el anticristo, y que la tierra y los moradores adoren a la primera bestia. ¿Quién es el que hace o el que nos lleva a adorar? A la persona de Jesucristo, el Espíritu Santo. Así que no es coincidencia que el falso profeta también va a ser él el que motive al mundo para que adoren a la bestia. En la próxima conferencia vamos a explicar esto con más Yo creo, si no estoy errado, es simplemente un pensamiento, porque aquí la mayoría de cosas con respecto a estas, si quién va a ser o no, pues son especulaciones porque no sabemos. Pero creo que el protagonismo, por ejemplo, que tiene Gog y Magog, que es Rusia y China en los últimos tiempos, aunque sí que económicamente han subido una barbaridad en los últimos 10, 15, 20 años, aún no son la potencia, o sea, aún no son la primera potencia mundial. Así que estando Estados Unidos ahí. Creo que en el momento que China dé el salto y se posicione como la primera potencia mundial, que siempre lo ha sido. Por ejemplo, hace poco fui a una exposición de la dinastía
de la dinastía He Han, que es una de las dinastías más antiguas chinas, y vi cómo, por ejemplo, estaban mucho más adelantados que el Imperio Romano en cuanto a materiales para hacer armamento, materiales para como cocinar o cualquier cosa, utensilios. Muchas cosas estaban mucho más avanzadas que el Imperio Romano, pero mucho más. De hecho, la población era casi el doble que el Imperio Romano o todo lo que conocíamos como ese imperio, mucho más. Y estaban mucho más adelantados. Siempre China ha estado mucho más adelantada que el resto. Creo que ahora mismo no sabemos qué va a pasar en Estados Unidos. Digamos que es un poco incierto el panorama político y económico de Estados Unidos. De hecho, casi la mayoría de deuda que tiene Estados Unidos la tiene con China. Esto hace muy débil a Estados Unidos frente a China, que podríamos ver en los próximos años un cambio en la geopolítica mundial y ver cómo China toma ese primer lugar de potencia mundial y deja fuera a, digamos, Estados Unidos, que no sería nada raro, nada extraño. Y creo que a partir de ahí ya las reuniones, o G10, o G12, o G15, o G20, lo que sea, creo que ya pueden tomar otro tipo de panorama en cuanto a los países que entran. Porque si no, tanto Europa como Estados Unidos casi tienen el monopolio ahora mismo de todo. ¿Quién va a poder ponerse en contra de la gran ramera? Bueno, Estados Unidos y Europa no lo han hecho en todos estos años. Es muy raro. Por lo tanto, eso nos habla de países o bien musulmanes o bien de países como China o como Rusia, que no se llevan muy bien con el catolicismo. Entonces, por ahí podríamos estar hablando de algo más real en cuanto a eso. ¿Cuándo va a pasar eso? No lo sé, pero creo que va a ser un cambio muy, muy notorio. Y creo que en el cambio de China a Estados Unidos, cuando se lo coma y China realmente mande y lo que diga China vaya, si no se está haciendo ya, pero en cuanto eso suceda, creo que ahí vamos a tener que estar con los ojos abiertos, porque en cualquier momento, y hombre, aunque sea evidente y los cristianos sepamos por sus características de lo que menciona Apocalipsis, quiénes pueden ser, bueno, creo que también será muy sutil, porque dice que a muchos engañará. Y lo que ha dicho el doctor Armando Lucín es que la misión del falso profeta será, como dice Apocalipsis, no lo dice el doctor Armando, lo dice la Biblia, es que adoren al anticristo, Entonces, evidentemente, tiene que ser alguien muy sutil que incluso engañe a los escogidos, a los que ya han creído, ¿no? Y aquí estamos hablando de los 3 años y medio y luego la gran tribulación, que son los otros 3 años y medio. Me ha parecido muy interesante lo que ha mencionado en cuanto a los reyes o los imperios que ya han gobernado, como el Egipto, el imperio babilónico, el medo-persa, el griego, el romano, el asirio. Creo que todo este tipo de información creo que nos va avanzando, que evidentemente pues estamos en los últimos tiempos, ¿no? Y algo en referencia, porque esto es algo que se ha escuchado mucho, dice el Papa, bueno, todo el mundo, no todo el mundo, pero una gran mayoría siempre ha dicho que el anticristo saldrá por las profecías que hemos escuchado, y todo apunta a Roma, además, que saldrá del Vaticano, ¿no? Porque está rodeado por 7 montes, o no sé qué, bueno. El caso es que muchos piensan que el anticristo saldrá del Vaticano. Es lo que muchas veces se ha dicho, incluso cuando salió el Papa Francisco, todo el mundo decía, bueno, este es el anticristo, ¿no? Y encima es argentino, entonces ya está, ¿no? Tiene que ser anticristo. Bueno,
Lo que aquí dice el doctor Armando Lucín, que me parece un acierto y nada descabellado, es que el hombre, pues, aparte de tener muchos problemas de salud, también tiene 86 años. Ahora mismo, imaginaros, para que todo este escenario del que hemos leído y que hemos visto en Apocalipsis 13 se pueda dar, el Papa tendría que tener, pues imagínate, lo ha dicho, como 95 o 96 años. 95 o 96 años. Imagínate el Papa con 95 o 96 años, que podría ser, sí, pero tendrá la fuerza, tendrá el discurso para convencer a tanta gente y engañarla para que adoren al anticristo. Yo creo que no. Yo creo que no, y estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Armando Lucín. Y bueno, ¿será el siguiente papa? Pues no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que saldrá de estos gobernantes, de estas 10 naciones, de ahí saldrá. Hay un comentario que me ha parecido muy interesante, que lo he leído antes, que lo ha hecho Jennifer Cortés, que mandamos un saludo a Jennifer Cortés, un saludo a Enfoque Argentina, a Belén Shukamoto, a todos los que nos estéis escribiendo en el chat. Mandamos un saludo, escribirnos en el chat y ponernos desde dónde nos estáis viendo, ponernos el país, la ciudad, de dónde nos estáis viendo, y ahí vamos a mandarte un saludo. Nos encanta saber, o más bien hablo en nombre como si fuéramos, me encanta saber de dónde nos estás viendo. ¿De dónde me estás viendo? Es que hablo en plural como si fuéramos aquí 400 personas. Mira, dice Jennifer Cortés: he estudiado ese tema y considero que el falso profeta viene del Islam, conocido como Isa, que hará milagros y acompañará al anticristo. Se hará pasar por Jesús. Que también recordar que aún el pueblo judío está esperando al Mesías. Entonces son como muchas cosas que sí, yo pienso que una de las cosas más evidentes posiblemente es que el anticristo salga justamente de los musulmanes, por lo que dice la Biblia, por los eventos. También, yo lo he dicho muchas veces, pero yo tengo amigos misioneros en el campo musulmán que a mí me han dicho, dice, mira, yo creo que va a ser musulmán. Por lo que he visto, por lo que he oído, por lo que he estudiado, creo que el anticristo va a nacer de una nación musulmana, y por los detalles que sabemos posiblemente sea así. Yo ponía una duda en el chat, yo ponía una duda que me ha surgido. Oye, ¿será un hombre el anticristo o será una mujer? Alguno decía en el chat, bueno, será no binario, puede ser, ¿no? Bueno, pues no sabemos. Hoy en día no sabemos quién puede ser, o sea, qué género puede tener el falso profeta. Dice, el falso profeta entendemos que será un hombre, pero no lo sabemos. Sabemos que tendrá que ser alguien que tenga un buen discurso, que lo que diga pues tenga sentido, y que muchos bajo este engaño le obedezcan. Por lo tanto, sí que hay muchas cosas que evidentemente se nos escapan de las ideas, se nos escapan un poco de lo que podemos llegar a comprender, pero bueno, dice, no puede ser una mujer porque dice la palabra que no gustará del amor de las mujeres. Pero ¿a quién te refieres? ¿Al falso profeta o el anticristo? Es que no es el mismo, Yo el anticristo no he dicho el falso profeta. Cristian Frontera dice, debería ser joven como Cristo, rondar los 30 años el falso profeta. Puede ser, o puede... eso no se sabe, porque no va a durar mucho. O sea, van a ser 3 años y medio, y entonces ya, chao. No lo sabemos. No necesariamente. Puede ser una persona no tan joven, pero que tenga un buen discurso, sí, yo creo que eso tiene que tenerlo. Las características de un buen discurso lo tiene que tener. Eso 100%. Y alguien que
que sea entendible. Gladys, saludos desde Bolivia, apoyando a Israel en oración. Gracias, Gladys, un saludo. Oramos por Israel. También por ahí alguien nos ha escrito y nos ha dicho que es de Colombia, Medellín. Adig Borja, un saludo. Ponernos en el chat de dónde nos estáis viendo, o en comentarios escribirlo por ahí, os saludamos. No sé si queréis que reaccionemos a algo, que veamos algo más, que digáis, que vosotros decís, oye, he visto que esto podría ser. Yo quiero leeros algo que he visto antes, que me ha parecido muy interesante. Pero vamos a ir, porque siempre vamos un poquito con el tema de las noticias de Israel de última hora, y vamos a leer un poquito las noticias de Israel. Sabemos que Israel pues es el reloj profético de Dios, y vamos a ver cómo están las cosas. Ahora mismo hay noticias nuevas. Aquí vemos una noticia de hace, de hace 10 minutos. Tenemos una noticia de hace 10 minutos que dice: guerra de Israel en Gaza en directo. Netanyahu da por hecho un alto el fuego con Hamás y advierte: no pararemos la guerra. No pararemos la guerra. El movimiento entregó su respuesta a los hermanos de Qatar y a los mediadores, dijo el jefe de el ala política. Bruselas concluye que no hay evidencias de que la ayuda de la Unión Europea a Palestina haya ido a Hamás. Bueno, vamos a leer el artículo que dice: el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha dado por hecho la llegada de un alto el fuego con Hamás. No obstante, el líder israelí ha querido dejar claro que esto no es el fin del conflicto, solo una pausa temporal. Hay tonterías por ahí que dicen que después del alto el fuego, para devolver a los rehenes, pararemos la guerra. Quiero dejarlo claro, estamos en guerra y continuaremos la guerra hasta que logremos todos nuestros objetivos. Y aquí, ojo con esto. Objetivo número 1, eliminar a Hamás. Eliminar a Hamás. Número 2, devolver a todos los rehenes y desaparecidos. Y número 3, garantizar que no habrá ninguna amenaza para Israel en Gaza. Esta última suena a quedarse ellos con la franja de Gaza. A mí me suena a eso, no lo sé, pero bastante probable. Aquí, por ejemplo, Borrell siente absoluta urgencia por Gaza. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, compartió este miércoles su sensación de absoluta urgencia por la situación en Gaza y de tenue esperanza por una ventana de oportunidad. La Yihad Islámica anuncia la muerte de una rehén. La Brigada Al-Qaeda, brazo de la Yihad Islámica, ha anunciado este martes la muerte de Hana Katzi, una mujer de 77 años que fue secuestrada de Kibbutz de Nir Oz, en el sur de Israel, el pasado 7 de octubre. Vaya, y hay tanta gente aquí que Israel ha advertido una guerra regional. El Ministerio de Israel ha advertido este martes a las Naciones Unidas que la región de Oriente Próximo podría entrar en un conflicto mayor si no se implementa plenamente la resolución del Consejo. Bueno, aquí vemos evidentemente que hay aún un conflicto sin resolver, un conflicto que no sabemos cuándo se va a resolver, pero que sin duda está lejos de resolverse, y que prácticamente seguimos estando en el mismo punto, quitando algunas cosas que han ido sucediendo, como por ejemplo el alto el fuego, ¿no? Alguien había dicho también por ahí, no sé, había leído yo otra noticia. Sí, eso lo vimos ayer. Sánchez, el presidente de España, viaja a Israel y Palestina para avanzar la preparación de una conferencia de paz. La verdad que las noticias, que cuando las lees últimamente, te dan un mal rollo. O sea, yo creo, o sea, es la sensación que tengo yo, pero vuelvo a repetir, es una sensación que en cualquier momento esto da un giro
O sea, en cualquier momento esto pega una explosión y no sabemos qué va a pasar. De verdad que... tremendo. Voy a leer los comentarios. Acá en Argentina todos dicen que es Milei. Yo no creo. Imaginaros por un momento que Milei es el anticristo. ¡Zurdos! ¿Qué sé? ¿Te imaginas? Que de repente Milei... Oye, una cosa, antes de entrar en Milei como posible anticristo, darle me gusta. Darle me gusta a este directo, al botoncito, a donde está el like, darle me gusta, pum, le dais me gusta y así este en vivo sale a más personas, le llega a más personas. Creo que hemos visto una enseñanza muy interesante, pero realmente sí que es cierto que hay mucha gente que dice que Milei puede ser anticristo. Imaginaros, ¿no? Argentino. Si es que de Argentina puede salir algo bueno aparte de Messi, no lo sabemos. No, es una broma. Claro que sí, muchas cosas buenas han salido y salen de Argentina. De Neuquén, Argentina, Matt Cisterna, un saludo, Dios te bendiga. Cristian Fontena de Santa Fe, Argentina. Matt dice, ¿quién dice eso? No escuché a nadie decirlo, no sé. Lo de Milei, ¿no? Lo de Milei. Y dice, algunos cristianos lo dicen, lo vi en las redes sociales. Karim Mede dice, el falso profeta puede ser cualquiera, al final no estará con su propio subconsciente, sino con el de Satanás. Claro, estará poseído, evidentemente. Ahora, yo también me hacía la pregunta, ¿no? ¿Quién dará luz al anticristo, no? O sea, ¿cómo se dará? Eso tiene que ser tremendo, ¿no? ¿Qué es el anticristo o falso profeta? En serio, recién me estoy enterando. Bueno, lo hemos visto en la enseñanza de hoy, que es como una trinidad satánica, ¿no? Como la otra parte donde está la bestia, el falso profeta, el anticristo, y se levantarán para engañar a muchos. Y bueno, ya sabemos, ¿no? La tribulación, la gran tribulación. Dice, pero tomando como posibilidad de que el anticristo fuese asirio, el falso profeta no debería ser por ahí. No sabemos. Es que son dos personas diferentes. El falso profeta apoyará al anticristo, evidentemente. Será también guiado bajo el espíritu de Satanás, quien vaya, ¿no? Satanás también es el Satanás, el falso profeta y el anticristo. Esa trinidad que hemos visto esta noche. No sabemos de dónde podría ser de Siria. Bueno, no sabemos. Hola, a veces creo que Bukele es el falso profeta. La gente lo adora y lo permite, aplaude todo. No sé si será anticristo. No, yo no creo que... No lo sabemos, pero no creo. Además, ¿a quién puede... daros cuenta de que alguien internacional... Tiene que ser alguien muy internacional. Alguien que engañe a muchos, y hay si vamos a la población, pues tiene que engañar a muchos chinos, y tiene que engañar a muchos europeos, y tiene que engañar a muchos musulmanes, que también hay, africanos, rusos. ¿Entendéis la situación? Claro, nosotros lo miramos siempre desde un prisma o desde una parte que nos toca a nosotros. No depende de dónde vivas. Si vives en Latinoamérica, pues lo vas a ver como si fuera alguien de Latinoamérica. Si vives aquí, por ejemplo, llegó un momento la gente a decir que el anticristo era de España y que era el rey Felipe. Bueno, en fin. No lo creo, no lo creo. Pero por algunas cosas, o sea, en fin, es cuanto menos curioso. Curioso como hay mucha gente que realmente dice algunas cosas que no tienen ningún tipo de sentido, que no concuerdan ni lo que dice la Biblia, y que luego también, aparte de todo, sea quien sea, o que sea quien vaya a ser, a nosotros, a mí me gusta lo que dijo Jesús, porque Jesús siempre, cuando hablaba de los últimos tiempos, decía bueno, esas son las señales antes del fin, oiréis, veréis, pero aún no es el fin. Y luego Jesús lo tenía muy claro, ¿no? Jesús siempre te mantenía con esa tensión y decía, no os preocupéis, sino prepararos,
o estar, más bien decía, estar preparados para que no os pille de sorpresa cuando yo vuelva, ¿no? Y uno puede decir, bueno, ¿y cómo no nos va a pillar de sorpresa si no sabemos ni el día ni la hora? Pues nos pillará de sorpresa, ¿no? No, porque si uno está esperando a alguien, no llega de sorpresa. Tú lo estás esperando. Y tú sabes que va a venir. No sabes cuándo. Cuando tú esperas una visita te dicen, bueno, va a venir a las 8. Tú lo esperas, pero no sabes cuándo. No sabes si va a llegar a las 8:10, si va a llegar a las 8 menos 10. No sabes exactamente el momento, pero tú estás preparado para recibir la visita. Nosotros no sabemos el día ni la hora, pero nuestro corazón debe estar preparado como aquel que espera una visita en su casa a una hora determinada. Yo creo que nosotros debemos prepararnos de la misma manera, ¿no? Estar preparados. Y si Cristo viene hoy, ¿estamos listos o no estamos listos? Porque los acontecimientos hemos visto que en un momento un grupo como Hamás se te puede venir encima de un país y generarte una guerra. Y en un momento se puede levantar un país contra otro país y empezar, como hizo Rusia con Ucrania, y empezar una guerra o empezar un evento que nosotros no pensábamos que iba a suceder, y empieza a suceder de la noche a la mañana. Y los eventos escatológicos sabemos que van a ser rápidos. Por ejemplo, cuando hablamos de la tribulación y la gran tribulación, habla de 3 años y medio y 3 años y medio. No es un tiempo excesivamente largo. Es un tiempo bastante corto, 3 años y medio. Fabián Echenique dice, en el verso 16 de Apocalipsis 17 se habla de cómo aborrecerán a la ramera y la desolarán, y la desnudarán y comerán sus carnes y luego la quemarán con fuego. Sí, eso es lo que hemos visto antes, que también lo ha leído el doctor Armando Aducín. Por lo tanto, vemos que hay muchas cosas que evidentemente se dan así. Yo quiero leeros una cosa que antes he visto. Quiero leeros acerca de el falso profeta, que es un poquito lo que hemos visto, pero aquí hay una pregunta. Dice, ¿quién será el falso profeta del fin de los tiempos? ¿Quién será el falso profeta del fin de los tiempos? Quiero poneros aquí un momento en pantalla para que lo podáis leer. Si me dais un segundo. Y así lo leemos todos. Dice, el falso profeta del final de los tiempos es descrito en Apocalipsis 13, del 11 al 15. También es identificado como la segunda bestia. Y aquí da las citas, las referencias bíblicas, Apocalipsis 16, 13, 19, 20 y 20, 10, junto con el anticristo y Satanás, quien le otorga poder a los dos. El falso profeta es el tercero en esta perversa trinidad. El apóstol Juan describe a esta persona y nos da pistas para identificarlo cuando aparezca. En primer lugar, él sube de la tierra. Esto puede significar que procede del abismo del infierno con todos los poderes demoníacos del infierno a su disposición. Por lo tanto, esto será terrorífico. O sea, terrorífico. Imaginaros la opresión terrible que va a generar esta persona, ¿verdad? También puede significar que procede de circunstancias humildes, secreto y desconocido, hasta que irrumpe en la escena mundial a la diestra del anticristo. Y esto también tenemos que considerarlo, porque hoy en día cualquier persona se hace famosa por redes sociales de la noche a la mañana. Cualquier persona hoy es nadie y mañana es un dios. Y hay algo que ha mencionado el doctor Armando Aducín, que hay
tantas filosofías. El otro día alguien me escribía por Instagram y me decía, es que el Evangelio, estáis culpándoos todo el rato, estáis como siempre culpabilizando y no sentís el amor porque vosotros no sabéis quién es Dios. Nosotros somos Dios, somos nuestro propio Dios. Wow, yo cuando leía eso decía, este hombre no ha entendido nada, pero sobre todo lo que más tristeza me da es que esto no es algo que proceda del pensamiento de una persona, sino que hay libros, hay personas que, intentando ayudarte, por eso hay libros de autoayuda, intentan darte como una ayuda o darte como un estímulo el que tú te creas tu propio Dios, el que tú puedas. Y ese es el principio de la caída del ser humano, el creerse igual a Dios, igual que Satanás. La caída de Satanás fue porque quería ser igual a Dios. Y esto creo que tenemos que tenerlo muy, muy, muy claro. Hoy en día hay mucha gente que se habla mucho del empoderamiento y de estas cosas que en su medida y sabiéndolo llevar, evidentemente, por ejemplo, el Espíritu Santo es quien nos empodera. Nosotros, sin Él no somos nada, nosotros necesitamos y el Señor nos empodera y gracias a Él nosotros podemos hacer ciertas cosas, ¿no? Pero el empoderamiento no viene de nosotros, viene del Espíritu Santo. Entonces, el problema está en cuando nosotros creemos que viene de nosotros y empezamos a decir cualquier barbaridad sin ningún tipo de sentido y se nos va la cabeza y nos creemos nuestro propio Dios. Bueno, esto yo creo que es una de las cosas que va a pasar, ¿no? En medio de todo esto, pero tomándolo el espíritu satánico, un espíritu de como aquí habla el espíritu de la bestia, que va a poseer, ¿no? Dice, se describe ostentando cuernos como un cordero, pero hablando como un dragón. Es decir, que va a tener como una apariencia de piedad, pero realmente va a hablar con una autoridad y un poder que la gente le va a creer, ¿no? Los cuernos de los corderos son simplemente pequeñas protuberancias en la cabeza hasta que el cordero se convierte en carnero. En vez de tener la multiplicidad de cabezas y cuernos del anticristo, mostrando su poder, fuerza y fiereza, el falso profeta aparece como un carismático cordero, con palabras persuasivas que le acarrearán la simpatía y la buena voluntad de muchos. Puede ser un extraordinario predicador u orador, que es lo que hemos mencionado antes, cuyas palabras de poder demoníaco engañarán a las multitudes. Pero habla como dragón, lo que significa que efectivamente su mensaje es el mensaje de un dragón. Apocalipsis 12:9 identifica al dragón como el diablo y Satanás. Sigue diciendo, el verso 12 nos da la misión del falso profeta en el mundo, la cual es forzar a la humanidad a adorar al anticristo. Él tiene toda la autoridad del anticristo, porque al igual que él, el falso profeta está facultado por Satanás. No está claro si la gente es forzada a adorar al anticristo o si ellos están tan impresionados por estos poderosos seres que caerán en el engaño y lo adorarán voluntariamente. El hecho de que la segunda bestia utilice señales milagrosas y prodigios, incluyendo el hacer descender fuego del cielo, para establecer la credibilidad de ambos, parece indicar que la gente sucumbirá ante ellos en adoración por su poder y su mensaje. El verso 14 prosigue diciendo que el engaño será tan grande que la gente erigirá un ídolo del anticristo y lo adorará. Esta es una reminiscencia de la enorme estatua de oro de Nabucodonosor en Daniel 3, ante el cual todos debían inclinarse y rendir homenaje. Sin embargo, Apocalipsis 14, de 9 al 11, describe el espantoso destino que espera a los que adoren la imagen del anticristo. Aquellos que sobrevivan los terrores de la tribulación hasta ese momento se enfrentarán a dos duras decisiones. Quienes se rehúsen a adorar la imagen de la bestia serán muertos, que está en el versículo 15, pero aquellos que sí lo adoraren incurrirán en la ira de Dios.
Difícil decisión, ¿verdad? La imagen será extraordinaria en que será capaz de hablar. Esto no significa que cobrará vida. La palabra griega aquí es pneuma, que significa aliento o corriente de aire, no la palabra bios, de vida, lo que significa que tendrá alguna clase de habilidad para exhalar el mensaje del anticristo y el falso profeta. Además de ser el portavoz de ellos, la imagen también condenará a muerte a aquellos que rehúsen adorar a esta perversa pareja. En nuestro mundo tecnológico no es difícil imaginar tal escenario, y esto es cierto. O sea, yo creo, y lo he dicho en varias ocasiones, creo que esta es una pregunta que le voy a hacer en una entrevista a un día cuando consiga una entrevista con Armando Ducín. Creo que se la voy a hacer. ¿Qué papel juega la inteligencia artificial en los últimos tiempos? Creo que la inteligencia artificial en los últimos tiempos juega un papel muy, muy importante. Y termina diciendo: quien sea que resulte ser el falso profeta, el final engaño mundial y la apostasía serán enormes, y el mundo entero quedará atrapado en ellos. Los engañadores y los falsos maestros que vemos hoy son los precursores del anticristo y el falso profeta, y no debemos dejarnos engañar por ellos. Estos falsos maestros abundan y nos están llevando hacia el final reinado satánico. Debemos proclamar fielmente el Evangelio Salvador de Jesucristo y rescatar las almas de hombres y mujeres del desastre que se avecina. Y esto es una realidad. El espíritu del anticristo ya está operando, ya se puede ver, ya está engañando a muchos. Hay muchos que están apostatando de su fe. Estamos en los últimos tiempos. Y necesitamos estar apercibidos, necesitamos estar alertas, vigilantes, sabiendo que el final cada vez está más cerca, que no sabemos cuándo va a pasar, pero sí sabemos que sí va a pasar. Y evidentemente todas estas señales tenemos que tenerlas en cuenta, no para tener miedo, sino para estar cada vez más preparados para recibir a Jesús cuando Él vuelva. Quiero leer un poco el chat porque os tengo un poco abandonados. Si ponéis algún comentario, algún comentario en el chat, os voy a leer. Dice: el anticristo no será casado con mujer o tendrá hijos. Eso lo sabemos. Dice Fabiana Chini que el falso profeta no puede ser la cabeza de la Iglesia Católica porque el falso profeta es la bestia, según Apocalipsis 13. Y hablando de esto, dice la Escritura que sale de la tierra. La tierra es tipo. Bueno, en lo que hemos oído antes también, ¿no? Que no será de ahí, sino que saldrá de el G10, que serán 10 países conformados por 5 países europeos, 5 países fuera de Europa, donde de ahí saldrá el anticristo. Ya hay varios. Hay un G10. G10 ya existe, pero no solamente tiene 3 países fuera de Europa, los demás, el resto son europeos. No coincide con los detalles que da Armando. Y luego el G20 aún no está. Que os lo he dicho antes, creo que Rusia y China son países que tienen un protagonismo muy importante en los últimos tiempos. Sin embargo, en estos foros no están. Yo quiero mirar si por ahí a lo mejor se nos escapa algo, y imaginaros que Rusia sí que está en algún foro. Os voy a poner ¿por qué Rusia no está en el G20? A ver. La cumbre a la que no asistirá el presidente ni el presidente ruso ni Rusia, la geopolítica de Estados Unidos y China, así como las tensiones actuales. Bueno, estaban. Esto fue el 8 de septiembre. Mirar. Rusia y China no participan en la cumbre de líderes del G20 en la India. La cumbre a la que no asistirán ni Xi
ni Putin se celebrará a la sombra de la rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y China, así como las tensiones actuales entre Occidente y Rusia debido a la guerra de Ucrania. Bueno, pues estaban invitadas y no fueron. Yo creo que al final este grupo se irá reduciendo, porque aquí no sé si pone, tampoco asistirá a la cumbre. La aceptación de la Unión Africana como miembro del grupo está en el orden del día. Van a empezar a apoyar la membresía de la Unión Africana en el G20. Por otro lado, Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea también se muestran positivos sobre la adhesión de la Unión al grupo. Y bueno, básicamente pues hablan aquí del cambio climático, las expectativas sobre el cambio climático son bajas. Bueno, estos grupos ya existen, y aunque siempre se pensó que la Unión Europea iba a ser, no sé si os acordáis, se habló mucho, se especuló con que la Unión Europea iba a ser, pues eso, iba a salir de ahí, de esos países del anticristo y demás. Bueno, pues hay muchos países emergentes que tendrán protagonismo en el último tiempo. Por ahí no te pierdas Qatar, no te pierdas Arabia Saudí, no te pierdas estos países que cada vez tienen más protagonismo dentro del mundo en general, incluso en el mundo del fútbol, que el mundo del fútbol mueve masas y ahí tienen un montón. Os voy a pedir que a todos los que estáis conectados, que sois muchos, le deis me gusta a este directo, si os está gustando este directo. Fabián Echenique dice: busquen un gobernante de la Unión Europea que esté llevando a cabo una campaña de paz mundial. Solo hay uno, investiguen. A ver, vamos a investigar. Presidente europeo. ¿Qué me vas a decir? Pedro Sánchez. Bueno, Pedro Sánchez yo creo que no es el falso profeta. Pedro Sánchez es el anticristo. Presidente europeo, paz mundial, vamos a poner. A ver, ¿qué nos sale? El presidente del Consejo Europeo en el ejercicio de anoche fue Bélgica. El Consejo Europeo hace suya propuesta entre el Conferencia de Paz de Medio Oriente, el Consejo Europeo suya. Bueno, escucha, esto es interesante, Fuera bromas, Fuera bromas, porque creo que el presidente de España, Pedro Sánchez, es... Ojo con eso, El presidente Pedro Sánchez, y aquí dice: sobre el conflicto entre Israel y Palestina, el presidente Sánchez ha asegurado que el debate entre los 27 fue intenso, franco y estratégico, y ha recordado que, en efecto, la gravedad de esta crisis exige a la comunidad internacional actuar con urgencia y con valentía. Ha destacado que la Unión Europea debe hacerlo además con liderazgo, coherencia, con equilibrio y con unidad. Estoy firmemente convencido de que este es el papel que ha desempeñado Europa en este conflicto y trabajaremos sin descanso para que así sea. Porque hay, creo que había una, si no recuerdo mal, había una conferencia de paz. Había una conferencia de paz o algo así. Pero ahora mismo no recuerdo. Ahora mismo no recuerdo cuándo. A ver. Conferencia de paz. Conferencia de paz. Conferencia de paz de Madrid. Fue una cumbre. No. Conferencia de paz. Pedro Sánchez. ¿Cuándo será? Pedro Sánchez participa de la cumbre de El Cairo por la Paz. Plantea una conferencia de paz. No. Aún no la han hecho. Dice: plantea una conferencia. Dice: Sánchez plantea una conferencia de paz con Israel y Palestina. En 6 meses. O sea, es decir, estamos en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. En mayo. Una conferencia en mayo de paz. Bueno, pues podría ser, ¿no? Podría ser una conferencia de paz en mayo, perfectamente. A ver, dice: pueblo de Dios, aunque muchos acá dicen, nosotros somos totalmente para la generación,
Por bueno, sí, pero no dices, Fabián, no dices quién es. No dices quién es. La Biblia no dice exactamente dónde saldrá el anticristo. No. O sea, decir, nosotros todo lo que estamos haciendo es un poco hablar y en gran medida especular de dónde y cómo saldrá. Porque hay una expectativa. Por mucho tiempo se ha hablado de que el Papa Francisco será ese falso profeta y demás. Pero no lo sabemos. O si cuando muera el Papa Francisco alguien le reemplaza y será otra persona. No lo sabemos. No lo sabemos. Pero bueno, que eso es como todo. Puede ser cualquiera. Puede ser cualquiera. Bueno, vamos a orar. Me gustaría orar y me gustaría que me dejaras una petición de oración aquí en el chat para orar por ti o en comentarios. Me gustaría levantar una oración por Israel, levantar una oración por ti también. Si necesitas oración, me gustaría orar por ti, que el Señor te guarde, te bendiga. Así que si tienes alguna petición de oración, la puedes dejar en el chat y vamos a orar. Y bueno, gracias por estar ahí, gracias por conectaros. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están conectados. Señor, te pido que tú los guardes, que tú los bendigas, Señor, que tú traigas paz a cada corazón, que tú traigas sanidad al cuerpo enfermo y que traigas libertad al que está oprimido. Señor, oramos en el nombre de Jesús, creyendo que tú traes promesas, que tú traes sanidad, que tú traes libertad a cada vida en el nombre de Jesús, Señor. Y oramos también por Israel, oramos por la paz en Israel, oramos también por el conflicto, Señor, que está atravesando ahora mismo. Oramos por aquellos inocentes, Señor, que tú los guardes. Padre, oramos también por los rehenes, Señor, que tú les des libertad, que obres un milagro poderoso en el nombre de Jesús de Nazaret. Te lo pedimos, Señor, y que tú pongas tu mano sobre esta hermosa nación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, un abrazo muy grande a todos, que el Señor os bendiga, que el Señor os guarde. Gracias por conectaros, gracias por participar, por estar ahí. Os agradezco mucho que le deis un like, un me gusta y que compartáis este vídeo con alguien más. Que el Señor te bendiga mucho y que tengas una semana fenomenal, bendecida de la mano de Dios.